Are you really having an extraordinary and happy life? Welcome to the Quantum Jump Podcast. Get ready to create new realities and powerful transformations with Dr. Rod Fuentes and his transformational Me Shine method, a blending of Western disciplines with a very advanced mental spiritual technology from the past in the Andes. That is AndesQuantumJump.com. Hola a todos y bienvenidos a Quantum Jump. Este es el Dr. Rod Fuentes. Déjame decirte que mi tema de hoy es deja de procrastinar hoy mismo. ¿Por qué este tema es tan importante? Parece algo trivial. Déjame decirte que en este problema de la procrastinación se encuentra uno de los secretos más profundos de nuestra vida psíquica, los mecanismos ocultos y desconocidos de la mente, y también se encuentra la posibilidad de evolución del ser humano e incluso su iluminación. Porque cuando llegamos a comprender estos mecanismos psíquicos escondidos debajo de la procrastinación, podemos aplicar tal descubrimiento a muchas otras cosas en la vida que nos permitirán evolucionar como seres humanos. Podremos tomar el control de todos nuestros recursos mentales y mejorarlo, todo. Entre muchas cosas puedes obtener un mayor nivel de conciencia y desarrollarte como un tipo de ser humano mucho más avanzado. George Gurdjieff, Krishnamurti y muchos más de estos gurúes y maestros evolucionados del pasado dieron a entender que la vida, si puedes ver debajo de la superficie, puede entenderse como una escuela para desarrollar nuestra conciencia a un nuevo nivel. Estudiar la procrastinación te ayudará a hacer exactamente eso. Comenzaré con una historia de mi propia vida sobre la postergación. A la edad de 15 años, como muchos, no estaba motivado para estudiar para los exámenes, pero pude ver que estaba fascinado y no tenía problemas para leer los gruesos libros que mi padre tenía en su biblioteca, o ir a visitar unos primos que tenían una casa de campo, y también ir a ver a pie a mi novia que vivía a 30 cuadras de mi casa. Estas cosas no pasaron desapercibidas para mi mente de investigador de la vida. Me hicieron preguntarme por qué podía hacer cosas que obviamente eran mucho más difíciles y las de menor dificultad eran tan difíciles de hacer o de terminar para mí. Ir a ver a mi novia requería muchos sacrificios, caminar a pie una distancia larga, a veces con un muy mal tiempo, lluvioso, nevando o con frío. Y no tenía ningún problema en hacerlo, nunca lo consideré un sacrificio. Tampoco me costaba ir a dar una visita a mis primos, aunque tenía que tomar un bus para recorrer una larga distancia que muchas veces llegaba con mucha demora y también en malas condiciones climáticas, y lo hacía ya fuera lloviendo o con sol. Y lo que aún era más extraño era el hecho de que me gustaba leer los libros de mi padre, que eran mucho más gruesos que esas pequeñas tareas que me daban mis profesores en la escuela. Me di cuenta de que había una fuerza que me empujaba y que estaba activa en ciertas cosas, pero faltaba en otras. ¿Por qué ocurría eso? Fuerzas internas relacionadas con los 8 códigos de la vida que había estado estudiando hacía muy pocos años con mi mentor de los códigos. Estas fuerzas ejercían mucha presión en mí. Me di cuenta que cuando uno tiene estas poderosas fuerzas trabajando en nosotros, el verdadero dolor o sacrificio de realizar una tarea simplemente se evapora, como ir a ver a mi novia que vivía lejos o visitar a mis primos en el campo. Cualquier sacrificio desaparece por completo. Porque estas fuerzas me tiraban con mayor presión, con mayor fuerza que el sacrificio. De hecho, estudiar para un examen, aunque fuera liviano, me parecía demasiado tedioso y una gran carga para mí, cuando exigía mucho menos sacrificio real, y lo hacía solo el último minuto para no darle preocupaciones a mi familia. El dolor y la pena, la imagen mental del rostro de mi papá cuando tenía una mala nota, me causaba sufrimiento mayor. En ese momento estaba estudiando los 8 códigos de la vida, así que no podía, pero sin embargo, no podía entenderlos en la profundidad que lo hago hoy, por supuesto, estaba recién comenzando. Pero ese estudio que estaba haciendo, más esta experiencia, me hizo entender completamente los secretos que te voy a compartir y explicar aquí también, para que tú también los uses y comiences a hacer las cosas a tiempo y dejes de procrastinar hoy mismo.
Como terapeuta, hipnoterapeuta, hoy día he ayudado a muchas personas de todas las edades y condiciones sociales con este mismo problema. Es uno muy común para mí. Así que te enseñaré a partir de una práctica exitosa, resolviendo esto usando los 8 códigos de la vida. Y tengo muchas historias para compartir sobre cómo resolver la procrastinación con gran éxito. He trabajado mucho en este problema en varios cientos de personas y los mecanismos son siempre los mismos. Voy a ir al punto de nuevo. Primero, ¿por qué es importante dejar de procrastinar? Bueno, evitarás muchos problemas en tu vida. Algunos incluso pueden perder el trabajo o fracasar en la escuela o en la universidad o fracasar en la vida misma si continúas procrastinando. Así que está el castigo, hay un castigo si no lo haces. Pero además, llevando este problema de procrastinar a tu vida privada y evolución como ser humano, donde no habrá un jefe, bueno, muchas situaciones no va a haber un jefe o alguien que te esté calificando, castigando. ¿Por qué debieras dejar de procrastinar? Bueno, si no lo haces, vivirás tu vida en círculos, repitiendo tus problemas una y otra vez. Y eso es terrible para un ser humano. No es tu jefe o tu maestro castigándote, es tiempo circular ahora, el tiempo circular, el universo castigándote. Y eso es peor aún. Y aquí la cosa se pone un poco extraña para quienes aún no conocen la existencia de los 8 códigos de la vida, de los que siempre hablo, porque son el núcleo de mis enseñanzas y el núcleo de mi vida y también de la vida de todos, incluso si no saben nada al respecto, el núcleo de la terapia, del núcleo de la evolución humana, de la felicidad y la plenitud. Y estos códigos de vida funcionan en la vida de todos, aunque no sean lo más mínimo conscientes de su existencia. No importa si no eres consciente de la ley de gravedad, tu cuerpo seguirá siendo atraído por la Tierra y si tropiezas caerás al suelo. No importa si alguna vez has oído hablar o no de la gravedad. Este concepto de tiempo circular o espiral no está presente en la mente de los occidentales, pero sí en los 8 códigos de la vida. En las mentes occidentales enfocadas en el mundo físico, visto solo con ojos físicos, explicamos el tiempo diciendo que el pasado da lugar al presente y el presente al futuro en una línea recta de eventos. Entonces, mis acciones actuales darán lugar a mi futuro. Si trabajo duro y lucho por hacer esto, puedo lograr mis objetivos y superar el pasado que luego quedará detrás de mí para siempre. Pero los códigos de la vida explican algo completamente diferente. Los 8 códigos de la vida que condensan la sabiduría de miles de años de una civilización espiritual muy avanzada y elevada del pasado son completamente nuevos para muchos, una completa novedad. Estos códigos dicen que a medida que pasa el tiempo físico siempre nos dirigimos y volvemos al pasado, siempre retornamos al pasado. Mi futuro es el pasado que se repetirá eternamente en ciclos o espirales, a menos que exista la intervención consciente de mi mente, pensamiento, palabra o acción. Los 8 códigos de la vida nos explican que la idea de tiempo lineal es ilusoria, ficticia y no real. Nos ajusta a lo que sucede en la naturaleza, es una creación mental occidental. En la naturaleza, cuando amanece, te acercas a la noche como ayer, y cuando estás de noche, te acercas de nuevo al amanecer como el día anterior. Y cuando te acercas al verano, te acercas al próximo invierno como el año pasado. Te estás acercando al verano, pero también al próximo invierno. Y así todo vuelve en un círculo, en una espiral. El futuro es el pasado que se repetirá eternamente en ciclos. Así, los códigos de la vida, una novedad para los occidentales, explican el concepto y la idea de tiempo circular o espiral que ha regido nuestra vida sin que nos diéramos cuenta. Los únicos 3 occidentales que llegaron a estas mismas conclusiones de una época o de un tiempo circular fueron el escritor árabe Ibn Khaldun, quien en 1377 escribió una obra sobre el tema en el que decía: el abuelo construye, el padre consolida y el hijo dilapida, y el hijo del hijo vuelve a empezar todo de nuevo. El otro fue el filósofo italiano Gian Battista Vico, que escribió en 1725 un libro llamado La Ciencia Nueva, explicando esto mismo. Y el filósofo alemán, finalmente Friedrich Nietzsche, quien a finales del siglo XIX tuvo una visión en un lago en Suiza
que le hizo comprender lo que él llamó un eterno retorno. Entonces, si procrastinas, serás castigado con el tiempo circular, que hace que todos tus males regresen a ti una vez y otra. Esto debiera motivarnos a no hacerlo, ¿no es cierto? Si no pospones las cosas, el tiempo circular seguirá funcionando, pero te traerá solo cosas buenas que se repetirán en tu vida, porque tú y nadie puede detener el tiempo circular. Pero el tiempo circular funcionará ahora de una manera distinta, porque te traerá cosas buenas. Es un buen incentivo, ¿cierto? Lo que cambia, lo que te trae el tiempo circular es el cambio de tus hábitos y pensamientos mecánicos. Eso tiene la posibilidad de cambiar aquello que va a regresar. Cuando hagas esto, el tiempo circular te traerá cosas distintas y mejores, en un círculo o espiral, una y otra vez. En el futuro, que es tu pasado nuevamente. Mañana volverás a ver la mañana que tuviste hoy. Y al amanecer de hoy puedes apostar a que vas a ver más tarde la noche, igual que ayer. Si dejas de procrastinar, el tiempo circular seguirá funcionando, pero traerá cosas buenas y no malas como antes. Es un buen incentivo, ¿cierto? Cuando le pregunté a Juan, uno de mis pacientes, por qué tenía tan malas calificaciones en la universidad, me respondió que una de las principales causas era que estaba posponiendo muchos sus estudios para los exámenes. El examen de matemáticas que había tomado hacía un par de días se había pospuesto durante semanas hasta que fue demasiado tarde. Así que al final apenas tuvo tiempo para estudiar. Y solo el miedo a repetir el curso lo había motivado a estudiar. Es decir, lo que lo impulsó a hacer algo, y en el último momento fue el miedo a tener serios problemas si no lo hacía. Las personas como Juan arreglan las cosas en el último minuto cuando es demasiado tarde, o se levantan de la cama por la mañana simplemente por miedo al jefe o por miedo al castigo que les sobrevendrá. Son como niños que comen su comida para no ser regañados. Cuando le pregunté por qué posponía sus estudios, inconsciente me miró hacia la izquierda y señaló que veía en su mente una enorme cantidad de cuadernos y libros de matemáticas, y luego se dijo a sí mismo algo como: «Oh, no me gusta esto». El simple hecho de pensar en ello lo cansaba, agotaba y desanimaba. Cuando le pregunté qué le pasaba por la cabeza cuando pensaba en ir a nadar, respondió que le venían a la mente pensamientos positivos, imágenes alegres. Volvió a mirar hacia la izquierda y dijo que escuchó una voz en su mente que decía: «Esto es genial». Cuando decía esto y veía aquellas imágenes, sintió sentimientos de enorme bienestar y placer. En mi propio caso, cuando era adolescente en la escuela, pensar en estudiar para un examen me traía a la mente imágenes mentales de estar encerrado en mi habitación durante horas estudiando, lo cual era algo que odiaba porque siempre amé la vida al aire libre. Y luego me decía a mí mismo: «Oh, qué cosa tan terrible». Al igual que Juan, estaba poniendo en mi mente imágenes mentales inconscientes, miserables, horribles y devaluadas sobre la actividad. Y pensar en caminar hasta la casa de mi novia y mis primos, creaba imágenes mentales de caminar y viajar por lugares al aire libre. Al mismo tiempo, mis diálogos internos eran genial. Me sentía lleno de alegría. Tanto Juan como yo estábamos creando imágenes mentales horribles, inconscientes de algo que no nos gustaba ni apreciábamos, cuando en cambio podríamos haber creado mejores imágenes y mejores diálogos internos a través de los cuales podríamos haber apreciado o valorado las tareas por realizar. Y a través de ellos, de estas imágenes, estos diálogos, haber resuelto nuestros problemas. Esa era la causa de la falta de motivación, y esa falta de motivación hacía que Juan y yo postergáramos las cosas. Pero las causas de esa desmotivación en realidad eran las palabras de desprecio y las imágenes mentales por la tarea. La falta de motivación en realidad no era una causa, era un efecto. Desde el conocimiento de los 8 códigos de la vida de esa plataforma, era una infracción directa al 6º código de la vida, que es aprecio, gratitud. Y esa infracción lo hacíamos mediante imágenes mentales y palabras devaluadas en cada uno de los casos, Juan y yo.
Y esto tiene una explicación subatómica, diferente a las explicaciones dadas hasta el día de hoy de solo emociones o falta de motivación, como da la programación neurolingüística, la hipnoterapia o el coaching, que son disciplinas occidentales y que están sosteniéndose en creencias y paradigmas occidentales. Porque ya hemos visto que los paradigmas y creencias occidentales son muy diferentes a los paradigmas que entregan los 8 códigos de la vida de una civilización milenaria del pasado, que son tan nuevas para hoy, para nosotros el día de hoy. Estos paradigmas de Occidente, considéralos como el molde cuadrado que vas a utilizar para cocinar en tu horno. Si el molde es cuadrado, lo que sea que pongas adentro, ya sea una pizza, o ya sea un queque, o ya sea un kuchen, va a tener una forma cuadrada. Los paradigmas occidentales son como ese molde cuadrado. Todo lo que pongas allí, todo lo que se cree allí, va a salir cuadrado, ya sea la PNL, la hipnoterapia, el coaching. Están puestos sobre los paradigmas occidentales y van a tener todos las mismas limitaciones. Y van a decir que la causa de esto es la falta de motivación. Cuando la falta de motivación para el paradigma de los 8 códigos de la vida, que tiene un molde diferente, que es redondo, va a decir que eso es un efecto y que la causa en realidad es la infracción al 6º código de la vida, que es el desapreciar, el devaluar, el menospreciar algo con estas imágenes mentales y diálogos internos despreciativos que devalúan la tarea. He visto que las infracciones a estos códigos de vida son la causa de todas las miserias en la vida de una persona, como lo era en la mía, cuando recién estaba aprendiendo estos códigos. Y es la clave de todas las disfunciones mentales y emocionales que he tratado alguna vez como terapeuta o hipnoterapeuta, o con PNL, o con coaching. Y también algo que no has escuchado hablar aquí, pero de lo que voy a hablar en el próximo segmento, que es la fragmentación psíquica. Ahora, ¿por qué es tan importante el 6º código de vida llamado apreciación, o aprecio, o valorización en el acto de procrastinar? Porque trabaja intrínsecamente acoplado con el código más importante de todos, el primero, llamado ladrillos de energía espiritual de la existencia. Cada pensamiento de apreciación, de valorización, que corresponde al 6º código de vida, en forma de imágenes mentales y palabras o diálogos internos, pone en acción estos ladrillos de existencia de energía subatómica, creando energía fluida que trae todo lo que queremos, incluidas las buenas emociones, y materializan buenas realidades para nosotros. O por otro lado, la falta de aprecio, que es una infracción a este 6º código, que es el aprecio, pone en acción estas mismas energías subatómicas de ladrillos de existencia, pero creando energías estancadas que se llaman Hushine, cosas malas, energías subatómicas estancadas de escasez y emociones tóxicas, materializaciones de cosas indeseables, es decir, todo lo que no nos gusta. Hemos descubierto que en el caso de las tareas desagradables, lo que sí motiva a todos es la idea de haber terminado con ellas. Porque, ¿cómo podemos entonces resolver esta situación donde las tareas no nos gustan? ¿Cómo podemos valorar las imágenes mentales que hacemos para que se respete el 6º código de la vida, que acoplado al primero van a traer energías fluidas y todas las cosas que queremos, incluyendo emociones saludables? El descubrimiento es que si ponemos en nuestra imagen la idea de haber terminado con ellas, vamos a tener una imagen que vamos a valorar mucho, en forma innata. Es una imagen mental que es apreciada por cualquiera. Una tarea que ha sido terminada, todo el mundo la aprecia, es un logro. Volviendo entonces al caso de Juan, cuando vino a verme, tenía un examen de física en una semana luego, por eso había venido a verme, y también estaba posponiéndolo, como lo había hecho antes. Cuando le pedí que pensara, en el fondo le estaba pidiendo que hiciera imágenes mentales, que ya hubiera terminado de estudiar para ese examen, sus sentimientos cambiaron completamente, e inconscientemente estaba aplicando el 6º código de la vida y dijo que se sentía muy aliviado, muy bien.
Estaba inconscientemente aplicando el sexto código de la vida, apreciando las cosas, la tarea en este caso, la imagen de un trabajo bien hecho y terminado. Y también el importante primer código, ladrillos de energía de existencia, al poner en acción estas energías subatómicas de la existencia, creando energías fluidas de tipo Sami, como ya he hablado en otros programas, que traen todo lo que queremos, incluidas las buenas emociones y materializar buenas realidades para nosotros. Así que le pedí que pensara que tenía que estudiar para el examen de física, pero que al hacerlo, inmediatamente creara en su mente la imagen de que ya había terminado la tarea de estudiar. Le pedí que ensayara esto una y otra vez durante 3 o 5 minutos, al mismo tiempo repitiera en su mente la frase: he elegido hacer esta tarea, esto es genial, elegí hacer esto, me gusta. Estas frases también valoraban, igual que las imágenes, apreciando la tarea, es decir, estábamos respetando el sexto código de la vida. Y luego le hice ensayar este mismo pensamiento con otras asignaturas. Cuando terminó de hacerlo, le dije que cuando en un futuro tuviera que estudiar de inmediato, debía recordar las imágenes mentales de haber terminado de estudiar, antes de comenzar a hacerlo, y sentir la agradable sensación que acompaña estos pensamientos, repitiendo también las palabras: he elegido hacer esta tarea, esto es genial, elegí hacer esto, me gusta. Le sugerí también que cuando estuviera estudiando, en el acto de estudiar, movilizara los ladrillos de energía subatómica de la existencia con estas imágenes y la frase, utilizando entonces el primero y sexto códigos de la vida, de forma muy práctica y fácil, tal como lo explico aquí. Cuando lo volví a ver, después de 2 meses, me dijo que lo que habíamos hecho le había dado excelentes resultados. Le había ido muy bien en el examen de física y estaba mejorando sus calificaciones en todas las demás materias. Ya no procrastinaba. Por fin pudo motivarse para estudiar cualquier materia en la universidad. Así que la fórmula para usar a nuestro favor estos 2 códigos de vida tan importantes y evitar postergar es: en lugar de poner en nuestra mente imágenes y palabras de desprecio como un tremendo grupo de libros grandes, voluminosos para estudiar, debemos poner una imagen de la misma tarea, pero una la cual podríamos apreciar. Por ejemplo, haber terminado esa tarea, haber terminado el estudio y los resultados de haberla hecho. Quizás ser felicitado por haberlo hecho. Y agregar frases como: elegí hacer esto, me siento genial, me gusta, me siento orgulloso de haberlo hecho, etc. Pues esas imágenes y palabras ponen en acción los ladrillos de la energía de la existencia con vibraciones fluidas y saludables, algo que hasta ahora no tenías ideas que ocurría. Estamos poniendo en plena acción de una manera tan simple y tan práctica el sexto código de vida llamado aprecio, apreciación, valorización, y también el primer código de ladrillos de energía de la existencia, activando esas energías subatómicas, creando con las imágenes y palabras de agradecimiento, esas energías fluidas de tipo Sami, como he hablado en nuestros programas, que traen lo que queremos, incluidas las buenas emociones, y materializa buenas realidades para nosotros. Y debemos hacerlo también 3 o 5 minutos antes de comenzar la tarea, y luego, durante todo el tiempo que uno está ocupado haciendo esa tarea, hasta el momento en que las buenas sensaciones y vibraciones naturales se activan de manera espontánea en nosotros con el tiempo. Ahora tomaremos un descanso por un momento y volveremos con más sobre este importante tema. Así que quédate con nosotros, conmigo. In the Andes, there is an ancient tradition called the Path, which opens one up to ancient ways to align yourself with the right energy to help create what you desire. Now, for the first time, you can gain access to this ancient method with Dr. Rod Fuentes' course, 3 Secret Paths of the Andean Initiated and Enlightened, an online program that will guide you step by step. Find out more about this course at andysquantumjump.com. That's andysquantumjump.com. If you're looking for unique items at affordable prices, then you should try Dream Product. From apparel to beauty, from shoes to therapeutic relief products, visit HealthyLife.net's advertiser page and click on Dream Products, and maybe your dreams might just come into reality. You don't have to travel to the jungle or go on a retreat or spend years meditating to discover the magical meaning of your life.
There's a faster way to take this step-by-step journey using the ancient wisdom of the Andes. Dr. Rod Fuentes' book, From Ayahuasca to Andean Gratitude, gives you quick methods and exercises to help change your energy to manifest a meaningful life. Get your copy of From Ayahuasca to Andean Gratitude by Dr. Rod Fuentes now at Amazon.com and let your journey begin. You have too little time to shop, so try Farm Fresh to You. They deliver organic food the way nature intended, delivered straight to your home or office, economically. Visit our web advertiser page and click on Farm Fresh to You now. How would you like to learn the advanced wisdom that is 20,000 years old for free? Well, now you can at AndysQuantumJump.com. Look under Courses and click on your personal energy bubble. You'll discover how to unleash your power to help improve your life in a way you may never have experienced or used before. Don't miss this opportunity to learn the 8 Andean Code, the 4 levels of consciousness, and more for free. Visit AndysQuantumJump.com and look for your personal energy bubble. You're listening to HealthyLife.net, the radio network that brings positive talk with positive change to make your world a little better. Bienvenido de nuevo a Quantum Jump, Salto Cuántico. Este es el Dr. Rod Fuentes. Déjame decirte, mi tema de hoy es deja de procrastinar hoy. Aquí surge una pregunta, después de haber revisado el segmento anterior. ¿Por qué tenemos que recurrir al proceso enseñado en el segmento anterior para dejar de procrastinar? ¿Por qué no sucede de forma natural, sin ningún esfuerzo por nuestra parte? La respuesta se llama fragmentación de la conciencia. Hace mucho tiempo aprendimos a hacer un muy mal uso, porque nadie nos enseñó los códigos de la vida, del sexto y el primer código, cuando éramos muy jóvenes, en un proceso que algunas personas, como Krishnamurti, llamaron fragmentación de la psiquis. El ruso George Gurdjieff lo llamó yoes, los tibetanos hablaron de agregados, y las primeras investigaciones del Dr. Richard Bandler y John Grinder, con quienes yo estudié durante algún tiempo, que son los creadores de la programación lingüística, le llamaron partes, y luego cambiaron esa palabra por programas mentales. Todos ellos, siendo occidentales, se encontraron con la verdad de esta fragmentación de la conciencia de la que nos hablan los códigos de la vida. El doctor Richard Bandler finalmente abandonó estas investigaciones porque, no teniendo conocimiento de los 8 códigos de la vida, realmente entró en un terreno muy desconocido y que quizás, como cualquier occidental le podría haber pasado, se haya asustado un poco con el tema. Pero no así a Krishnamurti, que era un hindú, al ruso, armenio y griego George Gurdjieff, y a los tibetanos, que tienen una visión un poco más cercana a la civilización milenaria del pasado, que descubrió por miles de años y usó por esa cantidad de tiempo estos códigos de la vida. Todos ellos que entendieron esta fragmentación coincidieron en que en nuestro subconsciente estamos completamente divididos. No somos una unidad como nuestro cuerpo físico, que es uno solo. Esto se entiende también cuando pensamos en todos los roles que cumplimos en la vida, tales como padre, hijo, médico, ingeniero, abogado, esposo, esposa, ciudadano, ciudadana, profesor, profesora, amigo, amiga, hermano, hermano, y todos los demás roles con los cuales nos identificamos sin ser esos roles. Nosotros no somos eso, son roles simplemente. Cada uno de ellos tiene una conducta distinta una a los otros. Tu comportamiento como amigo es diferente a tu comportamiento como padre. Tu comportamiento como médico es diferente al comportamiento que tienes como hijo. Ellos son solo roles programados y no la persona real, pero la persona los asume como identidades. Y allí comienza la fragmentación. La palabra individuo significa literalmente no dividido, pero esto no es cierto en nuestra vida psíquica. En nuestro subconsciente estamos formados por programas completamente diferentes que están vinculados con nuestra identidad. Algunos de ellos son completamente antagónicos entre sí, todos queriendo tener la supremacía sobre la persona de un momento a otro,
y se van turnando en nuestra subconsciente y en nuestra actividad física como si fueran inquilinos que van ocupando la casa unos detrás de otros y se van turnando. Esto puede parecer complejo, pero es muy sencillo. Y puedes ver en ti mismo, en ti misma, cómo estos yoes aparecen en tu mente tratando de obtener la supremacía a través de las horas y del tiempo, uno tras otro como inquilinos que tratan de ocupar una misma casa, uno después de otro, haciendo el siguiente experimento muy sencillo. Pon frente a ti un reloj y observa durante una hora sin parar las manecillas de ese reloj. A medida que pasa el tiempo durante esa hora, te vas a dar cuenta que diferentes yoes aparecen en ti a través de, y se manifiestan a través de diferentes estados de ánimo que tendrás durante esos momentos, y se van a ir turnando. Aparecerán diferentes pensamientos en tu mente, a veces completamente diferentes uno entre ellos. Esto es de lo que estoy hablando. Hay una fragmentación de tu psiquis. No hay un solo pensamiento continuo, no hay un solo estado continuo, no hay solo una emoción que se prolonga en el tiempo en ti. Y esa división es un enorme secreto que cuando lo aplicamos podemos lograr niveles de conciencia muy grandes y un poder psíquico muy alto, una felicidad en la vida increíble cuando comenzamos a disolver esos yoes y transformarlos en una sola unidad. Te voy a dar unos ejemplos que también te pueden parecer familiares. Uno de esos yoes o programas mentales, fragmentos o llámalo como desees, dentro de la mente de alguien tiene gustos y disgustos a veces completamente distintos. El ejemplo clásico es de alguien que decide despertarse temprano al día siguiente. Pone una alarma para que lo despierte temprano en la mañana siguiente. Cuando suena la alarma, está dormido, entonces el yo que aparece en ese momento es otro, que desea seguir durmiendo, por lo que apaga la alarma y su cuerpo sigue durmiendo. Y una hora después, el yo que decidió despertar temprano en la mañana dirá: ¿quién apagó la alarma?, sin ser consciente de la existencia del otro que lo hizo. Se dice que estos yoes no tienen conocimiento de la existencia de los otros. Eso también explica que alguien te haya dicho algo que unos días después niega por completo haberlo dicho, o te dice algo completamente diferente, a veces unos instantes después. O alguien decide pedir prestado dinero al banco para un proyecto que más tarde, una semana después, otro suyo y le dice: ¿por qué tengo esta deuda con el banco? Nunca me gustó esta idea, no deseo pagar este préstamo ridículo. Y quizás no lo pague y se meta en un problema. Y así sucesivamente. Cuando las personas se arrepienten de sus acciones anteriores, lo más probable es que se deba a lo mismo. Alguien decide casarse y pocas semanas después otro de sus yoes se opone completamente a haber tomado tal compromiso en la vida. Y ese matrimonio resulta en un infierno. Y va a terminar pronto. Me ocurrió en un paciente mío que quería casarse en unos instantes, amaba a su novia, quería casarse, lo único, y a las horas se arrepentía y no quería casarse. Y le decía a la novia: casémonos, y a las 3 horas le decía: no quiero casarme, no me voy a casar. Y la tuvo a ella semanas en esta situación, y él se transformó su propia vida psíquica en un infierno, porque estos dos yoes peleaban entre sí. Vino a verme agotadísimo, no dormía en las noches, porque estos yoes seguían peleando durante la noche, dándole pesadillas. Entonces, estos son los yoes de los cuales estoy hablando. La vida de muchas personas es testigo de la existencia de estos egos o yoes de la fragmentación de la psiquis humana. Afortunadamente yo conocía los 8 códigos de la vida y pude ayudar a esta persona, y finalmente hoy día está casado feliz con un matrimonio que finalmente terminó bien. Entonces, la causa no es patológica, pero puede llegar a transformarse en algo que creemos que es muy patológico. La causa solo es el resultado de la ignorancia de cómo estamos constituidos como seres en nuestra vida psíquica. La mayoría de las personas que vienen a mis sesiones privadas y reservan sesiones conmigo son víctimas de esta misma fragmentación, pero de una manera que las perturba más seriamente de lo normal. Las personas viven esta fragmentación, pero no se dan cuenta de ella, por lo tanto pasan vidas tranquilas, pero contradictorias, y agotadoras de su energía psíquica. Algunos terminan muy cansados en la noche. Es posible que hayas escuchado las historias de personalidades múltiples. Eso es algo que fascinó al Dr. Richard Bandler,
co-creador de la PNL, al cual he conocido personalmente, pero debo decir que Richard Bandler se asustó con esta idea, porque esas investigaciones donde hablaban de las partes y ciertas dinámicas que integraban las partes fueron finalmente abandonadas completamente. Incluso él en algún instante dijo: prohíbo que sigan haciendo eso a mis alumnos. Bueno, eso también fue la personalidad múltiple, la fragmentación, pero llevada al extremo. Pero tampoco es para asustarse tanto, ¿ya? Es posible que hayas oído hablar de la película llamada Las tres caras de Eva. Si no lo has hecho, te sugiero que la veas, está en YouTube. Es una película en blanco y negro de los años 50 muy interesante, que relata un caso real que ocurrió en Georgia el año 1951. Esta mujer, Eva White, sufría de dolores de cabeza y pérdida de memoria y buscó la ayuda de un psiquiatra, el doctor Curtis Luther. Durante una de esas sesiones surgió espontáneamente una personalidad completamente diferente llamada, el psiquiatra la llamó Eva Black, para diferenciarlo por el apellido White. Si bien esta mujer, Eva Black, la que apareció, la segunda, era consciente de Eve White, la primera que acudió al psiquiatra, de todo lo que ella hacía, de todas las actividades, pero lo que ella hacía era completamente desconocido para la anterior. Y por eso estas pérdidas de memoria, esta laguna no saber qué había pasado durante 3 o 4 horas. Eva Black, la segunda, la que apareció, era una mujer salvaje, completamente distinta a la anterior, a la que le gustaba beber, bailar y disfrutar la compañía de muchos hombres. Que era completamente opuesto a la que sea la otra, que era una persona totalmente dedicada a su familia, a su hija, dedicada a su marido, a cuidar la casa, y que tenía una vida muy puritana y muy tranquila. Los cambios repentinos de personalidad afectaron seriamente el matrimonio de ella, porque el marido se dio cuenta de lo que ella hacía por las noches, y ella fue obligada a pasar un largo periodo de hospitalización mientras se resolvía cómo poder ayudarla. Con el tiempo, las dos personalidades parecieron que se adaptaban, pero el doctor conocía hipnosis, y bajo hipnosis surgió una tercera personalidad llamada Jane, que le explicó al médico que un trauma infantil existía, que era la raíz del trastorno de personalidad. Eva White, la original, tenía muchos deseos y muchos impulsos reprimidos que consideraba que la sociedad no les permitiría a ella llevarlos a cabo, y por lo tanto creó esta segunda yo, que sí se podía dar ese lujo de hacer lo que ella no podía hacer, como mujer casada, mujer que cuidaba, que tenía su niña y que tenía que mantener una imagen frente a la sociedad. Cuando se resolvió el trauma, se recuperó y esas personalidades se fundieron en una sola, como debía haber sido. En ese caso, sin embargo, la Eva White original cambió y se transformó en una mujer con una personalidad distinta, integrada. Este es un caso extremo de fragmentación de la psique, pero lo mismo sucede en la vida de todos, solo que no es tan extremo y las personas por lo tanto no tienen tantas dificultades. Quien me enseñó los 8 códigos de la vida me explicó que la fragmentación existe en todos. Georg Gurdjieff, el místico y filósofo ruso, armenio, griego, dijo lo mismo y los llamó yoes, diferentes que viven en nuestro subconsciente. Según aquel, Georg Gurdjieff, somos víctimas, somos o vivimos nuestra vida, ¿ya? No víctimas, somos o vivimos nuestra vida no a través de las perspectivas, inclinaciones y actitudes de un solo yo unificado, sino a través de las perspectivas de innumerables pequeños yoes en nuestro subconsciente que aparecen y desaparecen en respuesta a los estímulos externos cambiantes del medio. El ser humano no tiene individualidad, él no tiene un yo único y grande. El ser humano está dividido en una multiplicidad de pequeños yoes, y cada yo pequeño separado es capaz de llamarse a sí mismo, tomando el nombre del todo, en su respectivo momento. Entonces, nuestro subconsciente, a través de diferentes experiencias de la vida, hemos creado diferentes fragmentos de nosotros mismos. ¿Qué tiene esto que ver con la procrastinación, que es el tema de hoy? Es exactamente lo mismo. Alguien con uno de sus yoes se compromete en algún compromiso, por ejemplo un trabajo, un deber,
Y más adelante, cuando llega el momento de cumplir esa tarea, otro de esos yo está ocupando el lugar y no estás de acuerdo con eso y la tarea se torna ardua de realizar o no se realiza. Con estos yoes tenemos dos caminos solamente. Primero, disolverlos a través de regresiones hipnóticas, como ocurrió con Eva White, y esto lo puede hacer solamente quien esté entrenado en hipnoterapia, y yo lo hago cuando veo casos así, como ya expliqué el caso de este joven que quería casarse y no quería casarse al mismo tiempo, dos yoes peleando. Pero el segundo caso es más simple, y lo puede hacer cualquiera que está escuchando este programa, es darle recursos al yo que no le gusta la tarea. No se va a disolver, va a seguir existiendo, y no hay problema, siempre ha existido, no ha dado grandes problemas, solo que procrastina. Darle recursos al que no le gusta la tarea mediante la práctica de nuevas imágenes mentales y diálogos internos relacionados con la tarea, respetando el sexto código de la vida, que es la gratitud, que es el aprecio y que es la valorización de esta tarea. Tal como te enseñé en los ejemplos anteriores del segmento anterior de este programa. Así de simple. Entre los recursos adicionales que podrías entregarle a tu yo que está procrastinando para que cumpla la tarea, yo siempre agrego a lo anterior que ya expliqué, agrego primero, ayudarle a crear de antemano un plan de acción detallado para la tarea, a la persona, que haga un plan de acción y que eso incluya siempre una fecha de cumplimiento. Segundo, estos son adicionales. Segundo, este plan de acción debe estar dividido en partes muy pequeñas que se ejecuten de manera fácil y agradable, a las que yo llamo pasitos de bebé. Ellos generan dopamina, que es una de las drogas de la felicidad y va a llenar el cuerpo de placer. Por eso son tan motivadores. Tercero, darse premios al ir cumpliendo cada uno de los pasitos de bebé para mantener buenas energías fluyendo siempre. Cuarto, darte un premio o darse un premio cuando la tarea esté completamente terminada. Un premio mayor. Quinto, agregarle más valor a la tarea otorgándoles un significado trascendental, lo que yo llamo supermotivadores. Hay 14 supermotivadores que puedes encontrar en otros mis videos, ¿ya? O si eres alumno mío, ya sabes, en Vida Extraordinaria lo hemos visto muchas veces y en otros programas. Por ejemplo, si la familia es importante para ti, piensa cómo la familia se verá impactada positivamente al realizar la tarea. Si la libertad es importante para ti, piensa cómo esa tarea te hará más libre y tenlo en cuenta todo el tiempo. Finalmente, las últimas palabras en este segmento. Nadie es víctima de nada, porque estos yoes también fueron creados por nuestra mente poderosa a través del primer código de vida, los ladrillos de la energía de la existencia. No somos víctimas, jamás lo hemos sido, sino que somos creadores, y nuestros problemas no son de escasez, sino de una superabundancia de esta energía de existencia que responde de inmediato a nuestros pensamientos. Ahora nuevamente tomaremos un pequeño descanso y regresamos, así que quédate conmigo. You don't have to travel to the jungle or go on a retreat or spend years meditating to discover the magical meaning of your life. There's a faster way to take this step-by-step journey using the ancient wisdom of the Andes. Dr. Rod Fuentes' book, From Ayahuasca to Andean Gratitude, gives you quick methods and exercises to help change your energy to manifest a meaningful life. Get your copy of From Ayahuasca to Andean Gratitude by Dr. Rod Fuentes now at Amazon.com and let your journey begin. How would you like to learn the advanced wisdom that is 20,000 years old for free? Well, now you can at AndysQuantumJump.com. Look under Courses and click on your personal energy bubble. You'll discover how to unleash your power to help improve your life in a way you may never have experienced or used before. Don't miss this opportunity to learn the 8 Andean Code, the 4 levels of consciousness, and more for free. Visit AndysQuantumJump.com and look for your personal energy bubble. Reach your health and fitness goals. Whether you want to lose weight, learn to dance, build muscle, or just live healthy, Beachbody gives you unlimited access to the nation's most popular fitness and weight loss solutions. Visit our advertiser page and click on Beachbody now. In the Andes, there is an ancient tradition called the Path, which opens one up to ancient ways to align yourself with the right energy to help create what you desire. Now, for the first time, you can gain access to this ancient method with Dr. Rod Fuentes' course, 3 Secret Paths of the Andean Initiated and Enlightened, an online program that will guide you step by step.
Find out more about this course at andysquantumjump.com. That's andysquantumjump.com. Everyone is brave as they navigate these uncharted waters of change. To be part of the solution and not the problem, stay positive. It makes a difference for your family, friends, and community. Take a break from the dark side. Uplifting and enlightening. Listen to the positive side of podcasts. hrnradio.com. Volvemos de nuevo, soy el Dr. Ross Fuentes aquí nuevamente en Quantum Jump. Les dije en algunos de mis programas anteriores que tuve una experiencia bastante similar a la de Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, pero no en el sentido del dinero, sino en un sentido espiritual. Desde los 12 años hasta el final de la escuela secundaria, fui influenciado por dos figuras masculinas que también dieron forma a mi vida. Uno de ellos fue mi padre físico y otro fue el que me transmitió la tradición de los 8 códigos de la vida, de una cultura milenaria del pasado de los Andes chilenos. Llamé a este último papá espiritual. También les dije que mi padre físico tuvo una vida sufriente y de mucha lucha, por eso le llamé cariñosamente mi pobre papá. Mi pobre papá me enseñó desde el conjunto de creencias que la cultura occidental y la Biblia le dieron en la que él se había formado. Mi papá espiritual me enseñó desde la base de los 8 códigos de la vida todo el tiempo. Dejé aún 2 conjuntos de creencias pendientes y me gustaría seguir adelante con ellas aquí y en el siguiente segmento. Los voy a comparar aquí en el siguiente segmento, tal como lo hice en programas anteriores, para evaluar si una enseñanza es mejor que otra a través de resultados y ejemplos de la vida real. Mi pobre papá creía en la necesidad de recurrir a ayudas gubernamentales externas para aprovechar los beneficios sociales y cuánto nos ayuda cuando un órgano de gobierno poderoso u otras autoridades con mayor poder nos dan leyes y decretos. Mi papá espiritual me dijo que nunca debíamos depender o confiar en algo externo, que realmente no existía porque toda nuestra vida se construye solamente desde adentro y si alguien dice que tiene poder es porque nosotros se lo estamos dando. Esta experiencia que voy a relatar tuvo lugar durante los años 70 en una universidad estadounidense que grafica este punto de una manera muy dramática. Fue un estudio realizado el año 1971 por el psicólogo Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford, también conocida como la cárcel de Stanford. Se reclutó a 24 jóvenes estudiantes universitarios voluntarios para desempeñar el papel de guardias y prisioneros en una prisión ficticia de la universidad por un pago de unos $100 al día. Se instaló una cárcel ficticia en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Un psicólogo asistente sería el director de la prisión y el profesor Zimbardo sería el superintendente. Los jóvenes voluntarios fueron divididos lanzando una moneda al aire, voluntariamente o al azar, en 2 grupos que asumirían los roles de prisioneros y guardias respectivamente. Sin embargo, el experimento rápidamente se le salió de las manos al profesor Zimbardo y lo tuvo que cancelar solo durante la primera semana. Los prisioneros empezaron a sufrir y aceptaron voluntariamente, sin resistencia, un trato sádico y humillante a manos de los guardias, jóvenes completamente voluntarios como ellos, y varios incluso eran compañeros de la misma universidad. El primer día del experimento transcurrió relativamente sin incidente, pero el segundo día se desató una auténtica revuelta. Los guardias se ofrecieron a trabajar horas extras sin sueldo para disolver la revuelta, atacando a los presos con extintores sin la supervisión del equipo de investigación. A partir de entonces, los guardias intentaron dividir a los presos en bloques de celdas clasificados como presos buenos y presos malos, lo que reforzó aún más la idea de malos a los voluntarios que habían asumido el rol de prisioneros. Los recuentos de prisioneros se reconvirtieron en experiencias traumáticas en las que los guardias atormentaban a los prisioneros y les infligían castigos físicos y excesivos ejercicios forzados. A medida que evolucionó el experimento, muchos de los guardias aumentaron su sadismo, particularmente por la noche,
cuando las cámaras estaban apagadas. Los investigadores vieron que alrededor de un tercio de los guardias mostraban tendencias sádicas genuinas. Cuando a los prisioneros se les ofreció la libertad condicional a cambio de no recibir el dinero que se les había ofrecido como voluntarios para el experimento, la mayoría aceptó el trato. Pero cuando la libertad condicional les fue rechazada, ninguno de ellos abandonó el experimento y podría haberlo hecho. Los prisioneros comenzaron a presentar agudos trastornos emocionales. El llanto y el pensamiento desorganizado se hicieron comunes entre ellos. 2 de ellos sufrieron un trauma tan severo que tuvieron que ser retirados del experimento y reemplazados por otros voluntarios. Uno de los voluntarios de reemplazo se horrorizó por el trato que recibieron los guardias y se declaró en huelga de hambre. Estuvo recluido en régimen de aislamiento en un pequeño compartimento durante 3 horas, durante los cuales fue torturado mentalmente por los guardias. El profesor Zimbardo decidió terminar el experimento antes de lo esperado cuando Cristina Maslach, una estudiante de posgrado que no estaba familiarizada con el experimento, afirmó que la prisión y la experiencia mostraban condiciones degradantes para los humanos. Después de solo 6 días, 8 días antes de lo programado, el experimento se canceló. Muchos de los que habían asumido el papel de guardias estaban extremadamente enojados cuando recibieron la noticia de que el experimento había sido cancelado. Y los jóvenes presos mostraron inmediatamente, suspendida la experiencia, graves trastornos emocionales. Esto es algo que la mayoría de los psicólogos aún no comprenden. Pero el primer código de vida nos da explicaciones al respecto. Es simplemente la creación de una realidad por la enorme capacidad de nuestras mentes como seres humanos, así como lo utilizamos todos los días de nuestra vida a través de nuestras imágenes mentales, ideas y palabras, que ponen en acción estos ladrillos que construyen realidades. En la experiencia, tanto los guardias como los prisioneros fueron creadores y dueños de realidades tan reales que crearon con la mente hasta el punto de escaparse por completo de las manos de quien dirigía la experiencia. Los voluntarios tenían el poder real de irse de la experiencia, retirarse de ella todo el tiempo, pero jamás lo usaron. Por el contrario, construyeron la realidad de víctimas porque delegaron todo su poder personal para crear esta nueva realidad, y a los guardias que se la quitaron porque habían sido programados mentalmente con el software de la cultura occidental de obediencia ciega a la autoridad. Pusieron todo su enorme poder personal y mental en manos de los guardias. Esto se explica por el primer código de vida que dio primero existencia espiritual y mental y luego física a esta nueva realidad de una prisión, de unos prisioneros y de unos guardias. Esto fue algo que estos jóvenes voluntarios provenientes de la cultura occidental en la que nacieron, con paradigmas occidentales, aprendieron a hacer de niños y llegaron a crear una realidad completa durante esos pocos días en los que realmente se hicieron víctimas de una situación cuando en realidad eran creadores espirituales y mentales y dueños de esa realidad. Esos pensamientos, de acuerdo con el primer código de vida, afectaron los componentes espirituales y energéticos de su existencia durante todo este imprudente experimento. Los ladrillos de la energía espiritual con los que se construye la realidad física, y luego dejó de ser un experimento y una creación espiritual y mental, sino que se convirtió en prisioneros reales, de guardias sádicos reales. No fue fácil para sus mentes y el software mental cultural que tenían, que habían usado toda la vida, alejarse de una autoridad externa a la que se sometían y obedecían ciegamente, y por eso materializaron la calidad de víctimas de los guardias. Los guardias, a su vez, con estos mismos paradigmas, crearon las suyas también como autoridades con derechos a abusar de esos prisioneros. Todo esto nos explica el primer código de vida sobre la existencia y creación de nuestra realidad. Pero el primer código de vida era algo completamente desconocido para el profesor Zimbardo y para la mayoría de las personas que viven hoy. Y esta es una exactamente de las razones para estos programas. Ahora de nuevo tomaremos nuestro último descanso por un momento y volveremos con el cierre de este programa, así que quédate conmigo. In the Andes, there is an ancient tradition called the Path, which opens one up to ancient ways to align yourself with the right energy to help create what you desire.
Now, for the first time, you can gain access to this ancient method with Dr. Rod Fuentes' course, 3 Secret Paths of the Andean Initiated and Enlightened, an online program that will guide you step by step. Find out more about this course at andysquantumjump.com. That's andysquantumjump.com. If you're looking for unique items at affordable prices, then you should try Dream Product. From apparel to beauty, from shoes to therapeutic relief products, visit HealthyLife.net's advertiser page and click on Dream Products, and maybe your dreams might just come into reality. You don't have to travel to the jungle or go on a retreat or spend years meditating to discover the magical meaning of your life. There's a faster way to take this step-by-step journey using the ancient wisdom of the Andes. Dr. Rod Fuentes' book, From Ayahuasca to Andean Gratitude, gives you quick methods and exercises to help change your energy to manifest a meaningful life. Get your copy of From Ayahuasca to Andean Gratitude by Dr. Rod Fuentes now at Amazon.com and let your journey begin. You have too little time to shop, so try Farm Fresh to You. They deliver organic food the way nature intended, delivered straight to your home or office, economically. Visit our web advertiser page and click on Farm Fresh to You now. How would you like to learn the advanced wisdom that is 20,000 years old for free? Well, now you can at andysquantumjump.com. Look under Courses and click on your personal energy bubble. You'll discover how to unleash your power to help improve your life in a way you may never have experienced or used before. Don't miss this opportunity to learn the 8 Andean Code, the 4 levels of consciousness, and more for free. Visit andysquantumjump.com and look for your personal energy bubble. You're listening to HealthyLife.net, the radio network that brings positive talk with positive change to make your world a little better. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Quantum Jam Santo Cuántico. Soy el Dr. Ross Fuentes. Continuaré en este último segmento comparando los paradigmas muy diferentes que mis dos papás me inculcaron. Mi pobre papá estaba solo enfocado en el mundo físico que veía con sus ojos, como todos los occidentales, y me explicó que el pasado da lugar al presente y el presente al futuro en una línea recta de eventos. Que el pasado se fue pero dio origen al presente. Entonces mis acciones actuales darán lugar a mi futuro. Si trabajo duro y lucho por hacer esto, puedo lograr mis objetivos y superar por completo el pasado que quedaría detrás de mí para siempre. Mi papá espiritual me enseñó algo diametralmente diferente y dijo que a medida que pasa el tiempo físico, siempre volvemos al pasado. En la naturaleza, cuando amanece te acercas a la noche, como ayer, y cuando estás de noche te acercas de nuevo al amanecer, como el día anterior. Y cuando te acercas al verano, te acercas al próximo invierno como el año pasado. Si conseguimos la paz, nos acercamos a la guerra nuevamente. Y así. Estas ideas de tiempo circular ofrecen explicaciones que Occidente no puede encontrar para muchos problemas sociales y personales que observamos en nuestras vidas. Muchos historiadores conocen la repetición de la historia para las naciones, pero la historia también se repite para personas individuales. Esta historia que voy a narrar aquí la conozco muy de cerca porque Chile es el país donde nací y crecí. En la década de los 80, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, lo característico eran los disturbios callejeros y manifestaciones en las ciudades, barricadas, enfrentamientos violentos en las ciudades. Para derrocar a Pinochet y acabar con todo este alboroto ciudadano, se propuso un plebiscito para el 5 de octubre de 1988 que decidiría si los chilenos querían o no que Pinochet y su gobierno continuaran. Para ganar el plebiscito y derrocar definitivamente a Pinochet, sus opositores crearon una consigna que decía: Chile, la alegría ya viene. Este eslogan se repitió y se grabó en la mente de la gente cuando lo cantaban millones de chilenos en las calles, oficinas, artistas reconocidos del espectáculo, lo cantaron, la gente en todas partes. De esta forma triunfó por amplio margen la campaña del no a Pinochet, con esa consigna de un futuro radiante que se acercaba para quedarse para siempre. Un Chile feliz desde entonces y dejando atrás para siempre el descontento del pueblo y sus necesarias movilizaciones callejeras. La canción, que representaba más del 50% de los chilenos, decía: Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Oh, oh, oh. Y en el video de la canción se podía ver a la gente construyendo casas,
pintando, reparando casas, por todas partes construyendo, en increíble armonía y paz. Un hermoso arcoíris en el cielo, gente riendo y feliz en las calles, gente charlando amistosamente en las calles, la tranquilidad, la armonía, la paz por todas partes, gente tocando guitarra, todos felices. En ese video todo el mundo feliz, trabajando, construyendo un nuevo país, libre de Pinochet y su gobierno, totalmente libre de odio y revuelta, mientras se podía escuchar todo el tiempo de fondo, muchas veces: Chile, la alegría ya viene, Chile, la alegría ya viene, oh, oh, oh. Todos creían que ese sería el futuro lógico en caso de que Pinochet fuera derrotado en ese plebiscito. La campaña tuvo éxito y finalmente Pinochet y su odiado gobierno fueron derrotados y terminados. Desde entonces la democracia se estableció en Chile hasta el día de hoy. Lo que parecía imposible se había logrado, derrocando a Pinochet, y ahora sus oponentes gobernaban para siempre, para quedarse. Regocíjate, Chile, Chile, alégrate, ya ha vuelto la alegría. Para quedarse para siempre, el pasado quedó atrás. Años después, el 18 de octubre del año 2019, y en plena democracia, volvieron los disturbios callejeros y las manifestaciones, pero con un grado de violencia nunca antes imaginado. Los disturbios callejeros con destrucción jamás pensado, ni siquiera en los peores días de la dictadura de Pinochet, imperaban por todas partes. Meses de destrucción y vandalismo, absolutamente nada de la alegría, Chile, la alegría viene, ni de la gente alegre y armoniosa en las calles tocando guitarras, riendo o hablando como amigos, que se pensaba que sería el futuro lineal después de haber derrotado a Pinochet, ahora muerto ya hace varias décadas. Como en días anteriores, en la época de Pinochet, no solo hubo barricadas y enfrentamientos, sino también destrucción de todo tipo de casas, edificios, ataques incendiarios indiscriminados en todo Chile, en todas partes, contra todo. Locales comerciales, supermercados, edificios gubernamentales, civiles quemados hasta los cimientos, sin distinción, la multitud como un toro ciego lleno de furia que lo ataca a todo sin pensar qué. En lugar de ver construcciones por todas partes y gente reparando y pintando hermosas casas, como se veía en el video para derrotar a Pinochet hacía 30 años, y el lema Chile, la alegría ya viene, ahora solo veías destrucción por todas partes, el metro destruido, la quema de casas públicas y privadas, de gente que no tenía nada que ver con la política, solo destrucción y daño por todas partes, gente peleando en las calles, atacándose entre sí, en tiendas, centros comerciales quemados hasta los cimientos. ¿Por qué sucedió esto si Pinochet ni siquiera estaba vivo en octubre del 2019 y nadie siquiera se acuerda de su gobierno? Mi papá espiritual me habría dicho: por acción del tiempo circular. No tiene que ver con la política, no tiene que ver con los partidos políticos, como muchos ignorantemente, con un paradigma occidental, piensan y dicen. Es solo la acción del tiempo circular o espiral que se repite en la vida de las naciones. Para eso no se necesita a un general Pinochet ni nada político, es simplemente la obediencia ciega de las masas al tiempo circular, porque no han modificado su pasado. En la naturaleza, cuando amanece, te acercas a la noche, como ayer, y cuando estás de noche te acercas de nuevo al amanecer, como el día anterior, y cuando te acercas al verano, te acercas al invierno de verdad, al próximo invierno. Si conseguimos la paz, nos acercamos a la guerra, y así nuevamente. Mientras no haya un cambio, todo se vuelve a repetir. Pero no como antes, sino con una fuerza multiplicada, porque el retorno no es un círculo, sino una espiral, en una escala más alta y poderosa, como le pasó a Chile 30 años después, con toda la fuerza. El tiempo circular o espiral es implacable con las naciones, y volvió a Chile, y lo hace en todas las naciones del planeta, y también en la vida de cada uno de nosotros, si no cambiamos ese pasado en nuestro interior, en nuestra mente. Y si tuviera más espacio y tiempo, podría seguir ofreciendo ejemplos históricos innumerables de cómo todo vuelve: monarquías, golpes de estado, revoluciones, epidemias, pandemias, recesiones, en todas las naciones del mundo, exactamente como la noche que tuvimos ayer regresa al día siguiente, o el próximo verano después de este invierno. Mi papá espiritual tenía razón cuando dijo que la idea de tiempo lineal es ilusoria, ficticia y no real, y que solo fue creada una ficción creada por mentes occidentales, y que solo funciona el tiempo circular o espiral,
y siempre estamos avanzando hacia el pasado que una vez conocimos, siempre para repetirse una y otra vez, como por la mañana nos acercamos al atardecer que también tuvimos el día anterior. Estos hechos que he mencionado solo validan lo que me enseñó mi padre espiritual. Muy bien, aquí soy el Dr. Rod Fuentes en Quantum Jam, Salto Cuántico. Regresaré el próximo viernes a las 11 de la mañana, hora del Pacífico, en California, y la retransmisión en habla española los días sábados, con más material interesante. Que estés bien y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Thanks for listening to the Quantum Jump Podcast. If you enjoyed our content and Dr. Rod Fuentes' transformational Mishine method, please share it with others. And if you really want to enhance your life, you're welcome to join our transformational journeys, guided by Dr. Rod Fuentes. Visit our website, andysquantumjump.com, and take a quantum jump. Thanks again, and see you next time.